Bueno, ¿qué tal, Miquel? En el episodio anterior les expliqué dónde me ocurrió mi primer ataque de pánico en ese avión de Miami a Las Vegas. Se podrán imaginar. Que si me daba miedo los ataques de pánico demasiado, sentía que me iba a morir, que te iba a dar un paro cardíaco y que hasta ahí llegó tu vida. Y imagínense cuando estaba rumbeando y me metía todo ese poco de cosas y yo decía, bueno, Irán se murió de un ataque de pánico con una sobredosis, un poco de cosas. Cuando yo regreso a Miami de aquel viaje, que empiezo a ir a terapia con la psicóloga, yo literalmente iba 2 veces por semana. No la quería soltar, yo sentía que si la soltaba me iba a dar ese ataque de pánico. Y me podía dar en todos lados ahorita, me podía dar estando en mi casa, sentada viendo televisión, me podía dar manejando, me podía dar hablando con alguien, en todas las circunstancias, en todos lados. Y yo decía solo, ¿cómo yo voy a vivir el resto de mi vida con esto? Yo sentía que era algo que yo nunca iba a poder superar y lo veía como una desgracia, como porque a mí, y siempre en esa negación, nunca aceptación de la que decir, sabes que tengo esto y qué bien, qué chévere, vamos a aplicarlo y hacerlo parte de mi vida, para nada. Y es ahí donde llega un punto en la que yo me acuerdo que hago una cita con otro médico y me empiezo a tomar Rivotril, que en Estados Unidos es Xanax también, es básicamente lo mismo, es un ansiolítico. Y lo que hace eso es que te apaga la hormona de la adrenalina y no permite que llegues a ese punto de hiperventilación tan fuerte y te puedas controlar. Lo único malo de eso es que te vuelves súper dependiente. Yo recuerdo que si iba para el salón de clases y no tenía esas pastillas, me regresaba. Si iba a tal sitio, si no tenía, me regresaba. Tanto así que no quieres salir de tu casa sin eso. Es como tu licencia, es como llevar tu tarjeta de crédito, lo que sea. Así de tal magnitud que nunca lo quieres dejar. Y cada vez aumentas más la dosis. O bueno, yo que les he contado y ustedes conocen parte de mi testimonio en el que vivía una vida que me encantaba la fiesta y no la fiesta normal, sino esa fiesta que quieres, como decimos en Venezuela, acabar el trapo. Es decir, que yo rumbeaba 48 horas y con estos ataques de pánico me alteraba, lo que estaba era alterando más mi sistema nervioso. De verdad, ahí digo, bendito ángel de mi guarda, que estuviste a mi lado en todas estas locuras. Y bueno, yo lo que hacía era que me empecé a meter más Rivotril, más Xanax, o sea, si ya la una no me hacía nada, o si iba a rumbear, me metía entonces 2, y así sucesivamente por todos esos largos años de mi vida. No entiendo en qué pensaba, no entiendo cómo hacía mi día a día, cómo hice todas las cosas que hice, de verdad que bendito Dios. Y me costaba mucho hablar sobre esto. Ustedes vieron que Manuel para enamorarse empieza a mediados del 2018, 19 creo, y 19. Y yo no quería hablar de nada de esto, me parecía algo muy privado, algo que me daba pena. Es más, yo sentía que antes, si yo hablaba de los ataques de pánico, me daba un ataque de pánico al momento. Era horrible, de verdad. Una de las cosas que yo hacía antes me enfocaba demasiado en mi respiración. Me acuerdo que en internet había buscado un artículo de tantas cosas que busqué y decía, bueno, cuando te dé el ataque de pánico, siéntate y empieza como a ir desde tu cabeza hasta tus pies, como a visualizarte. Ok, aquí está mi cabeza, respira, estoy sentada, estoy consciente, mis manos, como que hacerte consciente de tu realidad en el momento. Y eso lo empecé a aplicar muchas veces, sí me ayudó bastante, pero nunca había algo para mí no sé si la palabra es decir que lo quitara por completo, pero que le diera un sentido a toda esta locura. Y parte de todo, voy a hacer un paréntesis aquí porque esto no es que no tenga que ver con los ataques de pánico, pero eso va en otro podcast. Pero quiero decir que parte de todo era también porque yo no había encontrado ese sentido a mi vida, ese propósito a mi vida, esa verdadera identidad. Y por supuesto que todas estas preguntas existenciales que yo me hacía a mis 20, al comienzo de mis 20, ayudaban a incrementar
la ansiedad que tenía en mí, porque andamos por la vida sin saber cuál es tu vocación, cuál es tu propósito. Creemos que el propósito sí es ser una gran periodista. No, ese no es el propósito. Creemos que la vocación, tengo que ser esto, casarme. No, eso no es. Y estamos tan equivocados en muchos conceptos que incrementan, aumentan. ¿Y qué pasa después cuando te dan estos ataques de pánico? Así tan fuerte, viene un proceso también de depresión, un proceso de vulnerabilidad, un proceso de inferioridad, un proceso de huecos, como he dicho, agujeros negros que sientes que no quieres vivir más, que no puedes más. Todas esas cosas me iban pasando hasta que llegó el punto más grande de mi vida, que ese ataque se apoderó tanto de mí que ya la cosa ocurría cada hora, o sea, era súper fea. Y es ahí cuando yo decía, mira, yo no quiero vivir más. O sea, primero no tenía mi norte existencial, que no sabía para qué estaba en la tierra, y después con estos ataques no quiero más. Y también estaba en un proceso de soledad, vivía sola, etcétera, etcétera. Así que yo hoy digo, wow, ¿cómo uno lleva esos ataques de pánico sin la mano de Dios, sin buscar a Dios? Solo Él sabe por qué permitió que pasaran todas estas cosas y por qué está permitiendo que quizás pasen en tu vida. Y sin duda alguna, el ataque de pánico ha sido esa estrella, ha sido esa guía que me acerca a Dios. Así como otras cosas, el ataque de pánico es una de esas, como yo le digo, más grandes estrellas que me acerca a Dios, y que hoy le doy muchas gracias, porque sinceramente el ataque de pánico hace que yo me hubiese alejado de tantas cosas. Me guardó de que otras cosas peores me pudieran pasar. Me metía tantas cosas y me ocurría este ataque de pánico, yo me tenía que ir para la casa. Y en mi mente yo decía, imagínense, era tan junkie que yo decía, oye, ¿por qué estos ataques de pánico si no hubiese podido seguir rumbeando hasta las 7 de la mañana del martes? y me molestaba con el ataque de pánico. Pero lo que yo no veía en aquel entonces es que ese ataque de pánico me estaba salvando de algo peor. Quizás lo siguiente que me iba a meter me iba a intoxicar. Así que me salvó de muchas cosas. Por eso me encantaría que este ejercicio también lo puedas hacer y puedas empezar a ver los ataques de pánico como algo que a veces te salva de otras cosas, como eso que es así el Señor ahí hablándote, tu cuerpo hablándote, el Espíritu Santo hablándote, tu ángel de la guarda hablándote, que te está previniendo o que te está diciendo, acércate a mí, búscate a mí, porque es en ese momento donde muchas veces doblamos rodilla y clamamos a Dios, Señor, líbrame de este ataque de pánico. ¿Cuántas veces aquí en mi casa no me arrodillé y le decía, Señor, y empieza uno a orar y tal, y tal, y tal, y solamente hasta ahí uno se acerca? Pero sí, amigos, qué horrible eran todas esas sensaciones. Es una locura, es entrar en otra dimensión. Por eso siempre digo, bendita locura que me sacaste o sea, bendito ataque de pánico que me atrajiste a esta locura que es Dios. Y yo pasé eso desde mis 18 como hasta los 20 y tantos años, 25, que es cuando hago el retiro de Emaús, porque ahí ya no podía más, donde finalmente yo empiezo a hablar con el padre Osvaldo y le empiezo a contar lo que son estos ataques de pánico, a preguntarle, ¿esto es de Dios? ¿Esto no es de Dios? ¿Qué es esto, padre? ¿Esto es el mal? ¿No es? Y se desata en mí toda esa serie de inquietudes y de decir, ¿sabes qué? Los voy a poner aquí a los pies de la cruz y, Señor, enséñame, explícame, tú eres el creador y el autor de mi vida, el que dirige, guíame y enséñame qué me está sucediendo. Hemos llegado al final porque ya van 11 minutos y no lo quiero fastidiar más, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Disculpa que te haya dejado así frío. Así son los ataques de pánico, que llegan y te dejan en seco, pero es porque quiero que sigas viendo el siguiente video y te sigas conectando, que te suscribas a este canal, que lo compartas, que dejes tu comentario aquí abajo. Y en el siguiente video sí les prometo que ahí sí vamos a entrar cuando conozco a Dios, cuando le entrego todo esto, y es aprender todo un nuevo estilo de vida que yo me estaba perdiendo. Muchísimas gracias.